¿Alguna vez te has imaginado siendo expulsado de casa por alguien a quien deberías estar agradecido? Esta es la historia de Marcos, un hombre que alcanzó la riqueza, pero que perdió de vista lo que realmente importa. En el día del cumpleaños de su madre, Carmen, pronunció palabras que helaron su corazón: disfruta de las calles, mamá. Lo que parecía ser un simple malentendido se transformó en un momento devastador que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Pero qué ocurrió después? En este relato conmovedor, entenderemos cómo un acto de crueldad desencadenó una profunda reflexión sobre el amor, el arrepentimiento y la verdadera esencia del éxito. Prepárate para conectar con esta historia y descubrir que, incluso en las situaciones más dolorosas, siempre hay una oportunidad de transformación. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal. Estaré feliz de tenerte siempre conmigo. La infancia de Marcos, un hogar de dificultades, pero amoroso. Marcos nació en una pequeña casa de 2 habitaciones en un barrio sencillo, donde las calles eran de tierra y los sueños a menudo eran más lejanos que la realidad. Su hogar era pequeño, pero rebosaba amor. Su madre, Carmen, era una mujer de fuerte espíritu que, a pesar de las dificultades, nunca dejaba de creer en un futuro mejor para su hijo. Carmen se levantaba todos los días antes del amanecer, con su rostro aún marcado por el sueño, pero con un brillo de determinación en los ojos. Comenzaba el día preparando un café sencillo, hecho con granos que, muchas veces, eran donados por vecinos generosos. Marcos, todavía soñoliento, se sentaba a la mesa, esperando ansiosamente el olor del pan fresco que su madre horneaba. Ese momento, aunque simple, era mágico. El calor del horno y la suave luz que entraba por la ventana creaban un ambiente acogedor donde ambos podían soñar juntos. Las tardes transcurrían entre risas y juegos. A pesar de tener poco, Carmen siempre encontraba maneras creativas de divertirse. Transformaba cajas de cartón en coches de carreras y sábanas en tiendas mágicas. Imaginemos que estamos viajando por el mundo, hijo mío, decía Carmen, y juntos creaban aventuras fantásticas que los llevaban a lugares lejanos donde las dificultades parecían no existir. Sin embargo, la realidad siempre se imponía. Marcos veía a su madre esforzarse para mantener las cuentas al día, muchas veces trabajando hasta tarde como costurera. A veces, se despertaba en la noche y la encontraba aún en la mesa, con la cabeza apoyada en las manos, exhausta, pero decidida a terminar otra prenda de ropa. Estos momentos le enseñaron a Marcos el valor del trabajo duro y la resiliencia. Sabía que cada puntada cosida era una promesa de un futuro mejor. Carmen no solo era proveedora, también era educadora. En las noches de invierno, cuando la lluvia golpeaba la ventana, se acurrucaban juntos bajo una manta vieja, y Carmen contaba historias. Las fábulas siempre estaban llenas de enseñanzas sobre el respeto, la gratitud y la importancia de nunca rendirse. Recuerda, hijo mío, ser rico no es tener mucho dinero, sino tener un corazón generoso, le decía, mientras Marcos escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. La escuela era una mezcla de alegría y desafíos. Marcos se destacaba en los estudios, pero la pobreza era una sombra constante. Sus compañeros, con mochilas nuevas y bocadillos sabrosos, a veces hacían bromas. Sin embargo, Marcos nunca se dejaba abatir. Recordaba las lecciones de su madre, y en lugar de resentimiento, cultivaba empatía. Ayudaba a sus compañeros, siempre recordando que cada uno tenía sus propias luchas. A pesar de las dificultades, la infancia de Marcos estuvo llena de momentos que moldearon su carácter. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, una sonrisa, un gesto de bondad, la risa compartida en un día lluvioso. El amor de Carmen era la luz que guiaba su vida, incluso cuando las nubes se acumulaban a su alrededor. Así, en medio de tantas dificultades, encontraban alegría en la simplicidad, construyendo un hogar lleno de amor, un hogar que, aunque pequeño, era gigante en sentimientos. Este escenario moldeó a Marcos, preparándolo para los desafíos que vendrían más tarde. No sabía, pero cada enseñanza de su madre lo llevaría a una jornada que cambiaría su vida para siempre. Lo que jamás imaginó era que las lecciones de amor y resiliencia se volverían aún más valiosas cuando los vientos de la fortuna comenzaran a soplar en su dirección. La ambición crece,
el viaje de Marcos hacia el éxito. A medida que pasaban los años, la infancia de Marcos moldeaba no solo su carácter, sino también su visión del mundo. Observaba a su madre trabajar duro, y esa imagen se convirtió en un poderoso combustible en su corazón. El deseo de escapar de la pobreza que siempre lo acompañó crecía dentro de él como una llama ardiente. Con cada tarea escolar, con cada libro leído, Marcos sentía que se estaba preparando para algo más grande, algo que podría cambiar su vida y la de su madre para siempre. Cuando llegó a la escuela secundaria, la ambición de Marcos ya era palpable. Se dedicaba a los estudios con una intensidad casi obsesiva. Sabía que el conocimiento era la llave que podría abrir puertas hacia un futuro mejor. Sin embargo, no era solo el deseo de tener una vida mejor lo que lo motivaba. Era también la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo de que algún día haría a su madre sentir orgullosa. Soñaba con darle a Carmen todo lo que ella no pudo tener: un hogar cómodo y viajes a lugares que nunca habían conocido. Fue durante una feria de ciencias que la suerte sonrió para él. Un representante de una prestigiosa universidad local estaba presente y quedó impresionado con el proyecto innovador que Marcos había creado: una solución para ahorrar agua en áreas urbanas. El hombre le ofreció a Marcos una beca completa, y ese momento fue un parteaguas en la vida del joven. La oportunidad parecía un milagro, y Marcos sabía que no podía dejar escapar esa chance. Cuando recibió la noticia, corrió a casa, con el corazón latiendo fuerte. Carmen estaba en la cocina, preparando la cena. La encontró con una sonrisa radiante y le dijo: «Mamá, conseguí una beca. Vamos a cambiar nuestras vidas». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de alegría, pero también de preocupación. «Hijo, siempre he creído en ti. Pero recuerda de dónde venimos y quién eres», le advirtió, su amor evidente en cada palabra. En los primeros meses en la universidad, Marcos se sumergió de lleno en los estudios. Pasaba horas en la biblioteca, estudiando en libros antiguos y escribiendo trabajos hasta altas horas de la noche. Con el tiempo, su determinación comenzó a dar frutos. Marcos no solo se destacó académicamente, sino que también empezó a construir una red de contactos que lo ayudaría en su futura carrera. Se involucró en actividades extracurriculares, liderando grupos y participando en competencias que desafiaban su creatividad y habilidades para resolver problemas. Sin embargo, a medida que la carrera de Marcos se desarrollaba, su vida personal comenzó a sufrir cambios. Se distanció de sus amigos de infancia, y hasta las conversaciones con Carmen se volvieron más raras. Marcos estaba tan enfocado en ascender que a menudo se olvidaba de llamarla o visitarla. Carmen, por su parte, veía cómo su hijo se alejaba y aunque sabía que él estaba persiguiendo sus sueños, sentía un vacío crecer en su corazón. Cuando se graduó, Marcos estaba lleno de esperanzas y planes. Consiguió un trabajo en una gran empresa y pronto comenzó a ser promovido. Con cada nueva conquista, la vida lujosa que siempre deseó se hacía realidad. Pero esa nueva vida tenía un costo. Se convirtió en alguien que se preocupaba más por el estatus y la riqueza que por los valores que su madre le había enseñado. Los mensajes de texto que antes intercambiaba con Carmen se volvieron esporádicos, y las cenas que solían compartir ahora eran solo recuerdos lejanos. Carmen, al darse cuenta del distanciamiento, intentaba expresar sus sentimientos, pero Marcos siempre se justificaba: «Lo hago por nosotros, mamá. Un día lo verás. Voy a asegurarme de que tengas todo lo que mereces». Pero sus palabras sonaban vacías y, poco a poco, la nostalgia y la preocupación se apoderaron de Carmen. Marcos estaba en una carrera ascendente hacia el éxito, rodeado de colegas admiradores y nuevos amigos, pero había un vacío que crecía dentro de él. Comenzó a darse cuenta de que, incluso rodeado de riquezas y logros, algo estaba faltando. Los recuerdos de su infancia, las risas y las conversaciones con su madre se estaban perdiendo en una vida que ahora parecía estar hecha de intereses y superficialidades. Y la relación que alguna vez fue la base de su felicidad ahora se transformaba en un eco distante de un amor que no quería olvidar, pero que, en la prisa por la fama, parecía cada vez más olvidado. La riqueza y la frialdad. Marcos se transforma. Con el tiempo, Marcos se convirtió en un hombre rico, su nombre reconocido en el mundo de los negocios.
Los sueños que una vez tuvieron un brillo inocente ahora eran realidades concretas. Conducía un coche de lujo y vivía en un apartamento elegante, con vista a la ciudad que nunca duerme. Las fiestas en su casa eran grandiosas, rodeadas de personas que reían y brindaban, pero, en el fondo, lo que debería ser una celebración de logros se convertía en una cortina para el vacío que crecía en su corazón. El cambio en Marcos fue gradual, como la sombra que se extiende a lo largo del día. Al principio, se sentía bien. La sensación de poder y control era intoxicante, y creía que su éxito era fruto solo de su propia dedicación. Logré todo esto solo, pensaba al mirar el reflejo de su nuevo estilo de vida. La idea de que alguien, como su madre, había contribuido a su éxito se convirtió en un pensamiento que rápidamente apartaba, como si fuera una sombra que no pertenecía a su nuevo mundo. Carmen, por otro lado, observaba todo desde lejos, con el corazón pesado. Siempre que intentaba conectarse con su hijo, él estaba demasiado ocupado. Era como si la riqueza hubiera creado una barrera invisible entre ellos. Marcos, ¿cómo estás? Echo de menos nuestras conversaciones, decía en una de las pocas llamadas que intercambiaban. Pero sus palabras a menudo eran recibidas con respuestas rápidas y frías. Estoy bien, mamá. Estoy muy ocupado con el trabajo. ¿Podemos hablar después? La frialdad en las palabras de Marcos reflejaba la transformación que estaba ocurriendo dentro de él. Comenzó a ver a su madre como un peso, un recuerdo del pasado que ya no encajaba en su nueva vida llena de glamour. Las historias que Carmen solía contar, sobre los desafíos que enfrentaron juntos, se volvieron incómodas. No quería ser recordado de esas dificultades, quería distanciarse de ellas. En su mente, la lucha era una debilidad, y la riqueza se había convertido en su escudo. En las fiestas que organizaba, Marcos se rodeaba de personas que admiraban su éxito, pero la verdad es que muchos estaban más interesados en lo que él podía ofrecer que en quien realmente era. Reían de sus chistes y elogiaban su estilo de vida. Pero, en silencio, Marcos comenzó a darse cuenta de que esas relaciones eran superficiales. Las risas que llenaban la sala parecían vacías, como un eco sin significado. Intentaba ignorar esta sensación, enfocándose en los logros y el reconocimiento, pero la falta de autenticidad lo dejaba inquieto. Y así, en su nuevo mundo brillante, Marcos se volvía cada vez más aislado. Pasaba los días en reuniones, discutiendo contratos y metas, pero cuando llegaba a casa por la noche, la soledad era palpable. Las paredes de su apartamento elegantemente decorado parecían cerrarse a su alrededor, y lo que debía ser un refugio se convirtió en una prisión. Sin Carmen, sin las sonrisas sinceras y las conversaciones cálidas, se sentía perdido. La relación que tenía con el éxito era un amor que comenzaba a enfriarse. Los logros, que antes lo hacían vibrar, ahora parecían solo un campo de batalla que había conquistado solo, pero sin la alegría de la victoria. Al mirar el horizonte iluminado de la ciudad, Marcos sentía una extraña tristeza, una nostalgia del amor que había dejado atrás al dejarse llevar por la ambición. Había perdido la conexión más importante de su vida, y al alejarse de Carmen, también se había distanciado de quien realmente era. Pero ese vacío no desapareció. Cada día, al pasar por un nuevo logro, la imagen de su madre, su fuente de amor y apoyo, resonaba en su mente. La distancia emocional que había creado no solo la lastimaba, sino que también comenzaba a corroer la esencia de lo que siempre había valorado. Marcos estaba en la cúspide de su carrera, pero la verdadera riqueza, la de tener a alguien con quien compartir la vida, estaba cada vez más lejos. El conflicto, el cumpleaños de Carmen. Finalmente, llegó el tan esperado día, el cumpleaños de Carmen. Para ella, esta fecha era un hito especial, repleto de recuerdos, de risas, pasteles caseros y momentos compartidos con su hijo. Recordaba con cariño cómo, en tiempos pasados, Marcos siempre la sorprendía con tarjetas hechas a mano y pequeñas flores del jardín. Con el corazón lleno de esperanza, Carmen decidió que este año sería diferente. Quería celebrar la vida que había construido junto a su hijo. Se arregló con cuidado, vistiendo un vestido sencillo pero elegante, y preparó un plato especial que Marcos siempre adoraba. Tan pronto como llegó a su apartamento, su corazón latía de alegría. Al abrir la puerta,
Carmem esperaba ser recibida con un abrazo cálido y una sonrisa. Sin embargo, al entrar, el ambiente era diferente. La sala estaba llena de personas que no conocía, todas conversando y riendo en un tono que la hizo sentir fuera de lugar. Marcos, ocupado en una reunión, apenas notó la entrada de su madre. Estaba sumergido en discusiones sobre negocios, con una expresión seria que no dejaba espacio para afectos. Carmem dudó por un momento, pero, decidida a hacer de esa noche una celebración especial, comenzó a saludar a los invitados, tratando de incluirse en la conversación. Pero a medida que avanzaba la noche, la frustración de Marcos crecía. Estaba estresado, preocupado por una reunión que no parecía avanzar, y la presencia de su madre comenzó a convertirse en una irritación. En un momento de agotamiento, se volvió hacia ella, su voz lo suficientemente alta como para que todos los invitados escucharan. «¿Qué haces aquí, madre? ¿No ves que este no es lugar para ti? Aprovecha las calles, porque ya no hay espacio para ti en mi vida». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Carmem quedó paralizada, con el corazón destrozado. Las caras de los invitados cambiaron, algunos parecían avergonzados, otros estaban en shock ante la escena. En ese instante, lo que debía ser una celebración se convirtió en un momento de profundo dolor. Las risas que antes llenaban la sala ahora parecían ecos lejanos, y el amor que había entre madre e hijo se volvía una sombra, envuelta en resentimiento. Carmem, con los ojos llenos de lágrimas, intentó recuperar la compostura. «Marcos, solo quería pasar tiempo contigo, como antes», dijo, con su voz temblorosa. Pero sus palabras parecían no alcanzar al hijo, que estaba más preocupado por la imagen que proyectaba a sus invitados que por la mujer que le había dado la vida. Se dio la vuelta, ignorándola, mientras continuaba con la reunión, como si ella no estuviera allí. El dolor en el corazón de Carmem era palpable. Ese no era el hijo que conocía, el niño que siempre fue tan sensible y amoroso. Ahora, Marcos estaba inmerso en un mundo de estatus y poder, donde su madre, que siempre había sido su refugio, parecía ser solo una molestia. Se sentía pequeña e insignificante ante su frialdad, y la imagen del cumpleaños perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Sin saber cómo manejar la situación, Carmem se despidió de los invitados con una sonrisa forzada, disimulando la tristeza. La noche que debía ser de celebración se transformó en un recordatorio doloroso de cómo las cosas habían cambiado. Al salir del apartamento, un peso inmenso se instaló en su pecho. Caminando por las calles iluminadas de la ciudad, se preguntaba dónde se había perdido en medio de la ambición desmedida de Marcos. El amor que siempre había sentido por él ahora parecía envuelto en una nube de malentendidos y resentimientos. Esa noche, mientras los invitados continuaban la fiesta, Marcos no notó la ausencia de la luz que siempre había iluminado su vida. Ese grito descontrolado y las palabras crueles que pronunció no solo lastimaron a su madre, sino que también cavaron un abismo entre ellos. Y así, en medio del brillo y el glamour que lo rodeaban, se volvió cada vez más ciego a lo que realmente importaba: el amor incondicional de Carmem, que ahora se sentía más distante que nunca. La expulsión, el momento devastador. Esa noche que debería haber sido de celebración, la atmósfera en el apartamento de Marcos estaba cargada de tensión. El brillo de las luces reflejaba un ambiente que, por fuera, parecía vibrante, pero que por dentro estaba lleno de dolor. Tras la humillación pública de Carmem, el clima entre madre e hijo se había vuelto insoportable. A pesar de que los invitados intentaban mantener la fiesta animada, la sombra del conflicto se cernía sobre todos. Marcos, aún dominado por la irritación y el deseo de mantener las apariencias, decidió que no había espacio para Carmem en su vida. La idea de ser cuestionado o de parecer vulnerable le resultaba insoportable. En un acto que marcaría su vida para siempre, se volvió hacia su madre y con una frialdad que la dejó sin palabras, le dijo: «Si no puedes entender que ya no eres bienvenida, tal vez sea mejor que te vayas. Disfruta de las calles, porque aquí ya no hay espacio para ti». Las palabras cayeron como un trueno, resonando en la sala. Carmem, incrédula, sintió que su corazón se hundía. ¿Cómo podía decir eso? Su mente giraba, llena de recuerdos del sacrificio y del amor que había dedicado a Marcos a lo largo de los años.
En un instante, el hijo que había criado con tanto cariño se transformó en un extraño. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero sabía que no podía permitir que él viera su dolor. El orgullo aún permanecía en su corazón, incluso frente a la crueldad. Con manos temblorosas, Carmen comenzó a recoger una bolsa de ropa. Cada prenda que colocaba dentro parecía llevar consigo una parte de su alma. La casa que una vez fue un hogar lleno de amor ahora se sentía como una prisión. Mientras caminaba hacia la puerta, cada paso era como un golpe, y podía sentir la mirada despectiva de algunos invitados en su espalda, observando la escena como si fuera un espectáculo. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con el maquillaje que había aplicado cuidadosamente horas antes. «Marcos, por favor», intentó de nuevo, la voz entrecortada por la emoción. Pero él no respondió. Su mirada era vacía, distante, como si ella fuera solo una figura del pasado que deseaba borrar. Con el corazón pesado y la mente confusa, finalmente cruzó la puerta. Fuera, la brisa de la noche la golpeó como un frío golpe. Carmen sintió el dolor de la soledad envolver su cuerpo como un manto pesado. Mirando las luces de la ciudad, que brillaban intensamente, se preguntó dónde se había perdido. ¿Cómo podía su hijo, que un día fue su compañero de aventuras y risas, haberse convertido en una persona tan fría? Cada lágrima que caía era un recordatorio del amor que le había dado, ahora pareciendo desperdiciado. Caminando por las calles, la realidad la golpeó con fuerza. Con solo una bolsa en las manos y el corazón roto, se dio cuenta de que estaba dejando atrás no solo una casa, sino una parte de su vida que dedicó a Marcos. Los recuerdos de risas compartidas, de los momentos en que él la abrazaba y le decía que la amaba, ahora parecían resonar de forma distante y casi surrealista. Lo que era amor se había transformado en amargura, y se preguntaba si aún había alguna esperanza de reconexión. Carmen se sentó en un banco de plaza, envolviendo los brazos alrededor de la bolsa como si fuera un último refugio. Mirando hacia las estrellas, las lágrimas seguían fluyendo, pero había una chispa de determinación en su mirada. Sabía que no podía dejarse vencer por este dolor. Era hora de comenzar de nuevo, aunque eso significara enfrentar lo desconocido sola. Mientras tanto, dentro del apartamento, Marcos permaneció aislado en su mundo de riquezas y estatus, sin comprender el precio que estaba pagando por su ambición desmedida. La ausencia de su madre no lo afectó de inmediato, pero, a medida que la noche avanzaba y la fiesta continuaba, una extraña sensación de vacío comenzó a surgir en su pecho, un sentimiento que aún no sabía cómo reconocer. Lo que debería ser un hito de éxito se convertía en un recuerdo amargo, y la sombra de la cruel elección que había hecho empezaba a instalarse en su conciencia. Lo inesperado, el encuentro en la calle. Pasaron días desde el devastador cumpleaños, y la ciudad continuaba su rutina, ajena al torbellino emocional que había marcado la vida de Carmen y Marcos. El sol brillaba intensamente, reflejándose en las ventanas de los edificios de vidrio, mientras Marcos, ahora inmerso en su mundo de negocios y estatus, conducía su coche de lujo por calles que antes eran tan familiares. La suavidad del cuero del asiento y el rugido del potente motor parecían, de alguna manera, minimizar el dolor que comenzaba a formarse en su pecho. Mientras navegaba por las avenidas, absorto en sus preocupaciones, algo le hizo desviar la atención del camino. Lo que comenzó como una simple mirada por la ventana se transformó en un momento congelado en el tiempo. En un banco de la plaza, Carmen estaba sentada, su figura frágil y desaliñada contrastando con la vibrante escena urbana a su alrededor. El vestido que llevaba, una vez bonito y bien cuidado, ahora estaba sucio y arrugado. Su cabello, que antes brillaba bajo la luz del sol, estaba despeinado, y los rasgos de preocupación en su rostro la hacían casi irreconocible. Un torbellino de emociones invadió el corazón de Marcos. ¿Qué era esa visión? La mujer que siempre le había dado amor y cariño ahora parecía una sombra de lo que fue. El choque fue tan fuerte que casi detuvo el coche, pero, en un impulso, desvió la mirada. Era como si una barrera invisible lo impidiera enfrentar la verdad de la situación. En lugar de detenerse y hablar con ella, aceleró, sintiendo el peso de la culpa y la vergüenza acumularse como un fardo en sus hombros. Mientras conducía,
La imagen de su madre lo perseguía. Carmen, con los ojos hundidos y la expresión abatida, parecía implorar por ayuda. La ciudad a su alrededor continuaba vibrante, pero en el corazón de Marcos había un silencio ensordecedor. Las voces de sus compañeros de trabajo, los susurros de éxito y poder, todo eso comenzó a disiparse como humo. Cada momento que pasaba lejos de Carmen comenzaba a corroer su conciencia. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba muy mal. No merece esto, pensó, pero enseguida se permitió pensar que, de alguna manera, se estaba convirtiendo en un peso en su vida. Esa batalla interna lo consumía. Recordaba las palabras duras que había dicho: aprovecha las calles. Ahora, esa frase resonaba en su mente como una maldición, un cruel recordatorio de su insensibilidad. Marcos estacionó en un semáforo, su mente hirviendo en conflicto. Miró nuevamente por la ventana, pero la imagen de Carmen aún lo atormentaba. Cada coche que pasaba parecía lleno de risas y felicidad, mientras él se sentía cada vez más solo. ¿Por qué no la ayudé? El pensamiento lo torturaba, pero la idea de volver a acercarse parecía aterradora. ¿Qué diría? ¿Cómo podría deshacer el dolor que causó? Finalmente, decidió que necesitaba ver a Carmen de nuevo, no solo como su madre, sino como la mujer que enfrentó tantas dificultades y aún así siempre ofreció amor. No podía ignorar la fragilidad que había presenciado. El semáforo cambió a verde, y dio una vuelta, decidido a regresar a la plaza, una pequeña esperanza naciendo en su corazón. Al llegar, su corazón latía con fuerza. La plaza estaba más tranquila, y el sol comenzaba a ponerse, lanzando un tono dorado sobre todo. Avistó a Carmen nuevamente, aún sentada en el mismo banco, mirando al suelo. Dudoso, salió del coche y caminó hacia ella. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero la determinación lo guiaba. Cuando finalmente se acercó, se sentó a su lado, respirando con dificultad. Con un temblor en la voz, dijo: «Madre, yo, lo siento mucho». Las palabras estaban llenas de emoción, una mezcla de arrepentimiento y deseo de reconexión. Carmen levantó la mirada, y sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y vacilación. En ese momento, bajo el cielo que empezaba a oscurecer, el espacio entre madre e hijo comenzó a transformarse. Las heridas estaban lejos de sanar, pero ese primer paso podría ser el inicio de un nuevo camino, donde el amor y la comprensión pudieran florecer nuevamente. La verdad revelada, el testamento de la madre. La vida seguía su curso, pero el peso de la culpa aún pesaba sobre los hombros de Marcos como una nube negra. Intentaba reconstruir su relación con Carmen, pero la tristeza por su partida complicaba todo. En sus intentos de redención, a menudo pensaba en los recuerdos de los momentos compartidos, en su risa suave y en la fuerza que siempre había exhibido, incluso en las situaciones más difíciles. Entonces, un día, mientras revisaba documentos de trabajo en su casa, sonó el teléfono. Era el abogado de la familia, un hombre que siempre había estado cerca de Carmen y que conocía su historia como nadie. El tono de voz del abogado era serio, y Marcos sintió un escalofrío al darse cuenta de que algo importante estaba a punto de ser revelado. «Marcos», comenzó el abogado, «siento mucho informarte que tu madre falleció recientemente. Ella dejó un testamento que me gustaría que conocieras». Las palabras resonaron como un eco distante, cada sílaba cargando un peso que parecía casi insoportable. Marcos sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de ansiedad y tristeza formándose dentro de él. Al día siguiente, se reunió con el abogado en una oficina discreta, repleta de libros y documentos. El ambiente, que normalmente lo confortaría, ahora parecía opresivo. Tan pronto como el abogado comenzó a leer el testamento, una sensación de aprensión se apoderó de Marcos. Nunca había pensado que su madre tendría algo que dejarle, pero a medida que las palabras se desplegaban, una nueva realidad comenzó a formarse en su mente. Carmen había ahorrado cada centavo que pudo durante su vida. Desde pequeños sacrificios, como no comprar vestidos nuevos o dejar de lado un sueño de vacaciones, hasta largas horas de trabajo para garantizar que él tuviera la mejor educación posible, todo estaba allí, documentado. Marcos se sintió impactado al darse cuenta de que, en su humildad,
ella nunca quiso nada a cambio. Lo que él había considerado solo como normalidad ahora brillaba con un nuevo significado. Era amor puro, una dedicación sin límites. Pero el verdadero impacto llegó cuando el abogado sacó una carta, escrita a mano, y la leyó en voz alta. Las palabras de Carmen resonaban en la sala. Querido Marcos, incluso después de todo lo que sucedió, mi amor por ti es incondicional. Siempre creí en ti y en tu potencial. Mi mayor deseo era que tuvieras oportunidades que nunca pude tener. Recuerda que, incluso en las dificultades, eres capaz de superar cualquier obstáculo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Marcos. Cada frase era una puñalada en su conciencia. Recordó todos los momentos en que se alejó de ella, cada vez que dejó que su ambición oscureciera el amor que siempre le había brindado. Ahora, esa carta se convertía en un espejo de sus fallas, un llamado al arrepentimiento. Ella nunca se rindió contigo, continuó el abogado, con una mirada solidaria. Lo que dejó no es solo una herencia material, sino un legado de amor y sacrificio. Tienes la oportunidad de honrar esto. Marcos se sintió abrumado por una ola de emociones. El dolor de la pérdida se intensificó al darse cuenta de que su madre siempre lo había apoyado, incluso cuando él no la veía. Era como si, de alguna manera, Carmen aún estuviera allí, guiándolo y mostrándole el camino. Quería gritar, pedir disculpas, explicar cómo había estado ciego ante su amor. Al salir de la oficina, Marcos no solo llevaba la carta, sino una nueva determinación. Decidió que honraría el legado de su madre, no solo en su vida personal, sino en sus acciones. Quería usar lo que ella le había dejado, no solo la herencia financiera, sino la lección de amor y sacrificio, para hacer algo significativo. Esa revelación se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Mientras caminaba por las calles, sintiendo la suave brisa del atardecer, se prometió a sí mismo que se convertiría en el hijo que Carmen siempre soñó que él sería. Ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentar su pasado y construir un futuro que reflejara el amor incondicional de su madre. El dolor de la pérdida aún era profundo, pero estaba decidido a transformar esa pena en fuerza y gratitud. La vida de Carmen había sido una prueba de amor, y Marcos estaba preparado para honrar ese legado, haciendo que cada sacrificio valiera la pena. El arrepentimiento, la transformación final de Marcos. El peso de la carta era casi insoportable en las manos de Marcos, como si sus palabras tuvieran el poder de aplastar su corazón. Se dejó caer en la silla, completamente paralizado. Cada frase escrita por Carmen reverberaba en su mente, como ecos de un amor que había descuidado. El dolor del arrepentimiento lo envolvió, como una nube densa que no le dejaba ver el camino por delante. Marcos recordaba cada momento que había pasado lejos de su madre, cada desprecio, cada negativa a escuchar sus historias y recuerdos. Cerró los ojos y una serie de imágenes pasaron por su mente. El rostro de Carmen iluminado por la luz del sol mientras preparaba el desayuno, sus manos callosas de tanto trabajar, los abrazos cálidos que siempre lo consolaban. Ahora, todo eso parecía tan distante, casi como si estuviera viendo una película de otra vida. Sintiendo la culpa crecer dentro de él, Marcos decidió que necesitaba hacer algo para redimirse, incluso si el dolor de la pérdida lo consumía. Recordó las promesas que se había hecho de niño, promesas de nunca olvidar el valor de la familia, de siempre agradecer a su madre por todo lo que hizo. Pero se había perdido en un mundo de lujos y ambiciones, dejando atrás la esencia de lo que realmente importaba. Marcos tomó el coche, con lágrimas rodando por su rostro, se dirigió al cementerio. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía reflejar su dolor interno. Cada kilómetro recorrido parecía una eternidad, como si estuviera en un viaje para enfrentar no solo la memoria de su madre, sino también los fantasmas de sus propias elecciones. Al llegar, caminó entre las lápidas, cada paso pesado, hasta que finalmente encontró la tumba de Carmen. La piedra fría y gris, adornada con flores marchitas, era un recordatorio de lo que había perdido. Se arrodilló ante ella, su corazón pesado y su mente turbada. Las palabras que salieron de sus labios fueron un susurro, casi un lamento. Madre, lo siento mucho.
No me di cuenta de cuánto significabas hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas brotaron de sus ojos, recorriendo su rostro mientras recordaba todos los momentos en que podría haber hecho la diferencia. Se acordó de las palabras que ella usó en la carta: mi querido Marcos, siempre creí en ti. Esa confianza ahora lo aplastaba, como una carga que no sabía cómo llevar. Había cambiado el amor por estatus, su presencia por dinero, y ahora se veía solo, rodeado solo por su propia ambición. Prometo que haré todo lo posible para honrar tu legado, dijo, con la voz temblorosa. Usaré todo lo que me diste, tu fuerza, tu determinación, tu amor, para ayudar a los demás. Nunca más dejaré de valorar lo que realmente importa. El silencio del cementerio solo fue interrumpido por el sonido del viento, que parecía susurrar promesas de renovación y esperanza. En ese momento, Marcos tomó una decisión: no dejaría que el vacío dejado por Carmen definiera su vida. Quería convertirse en un hombre que esparciera el amor que ella siempre le ofreció. La transformación que deseaba no vendría de la riqueza que había acumulado, sino de la forma en que elegiría vivir a partir de ese día. Se levantó, se secó las lágrimas, y con el corazón pesado, hizo una oración silenciosa. A partir de ese momento, sería un defensor de los valores que su madre le enseñó, buscando el bienestar de los demás y nunca olvidando el poder del amor y del perdón. Cuando Marcos finalmente se alejó de la tumba, había una nueva determinación en su corazón. El dolor del arrepentimiento aún estaba presente, pero ahora se transformaba en una fuerza impulsora. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía la oportunidad de moldear el futuro, honrando el legado de Carmen. La vida continuaba, y estaba listo para abrazar el nuevo capítulo que se dibujaba ante él, con la memoria de su madre siempre viva en su corazón. Conclusión: reflexiones y transformaciones. La historia de Marcos y Carmen nos enseña que el verdadero éxito no se mide solo en riqueza material, sino en el amor y las conexiones que cultivamos a lo largo de la vida. A menudo, en la búsqueda incansable de logros, podemos perdernos entre el brillo y la superficialidad, olvidando lo que realmente importa: el cariño de las personas que nos rodean y el impacto que dejamos en sus vidas. Marcos pasó por una jornada de autodescubrimiento, aprendiendo de la manera más dolorosa que la ausencia de amor puede crear un vacío que ninguna cantidad de dinero puede llenar. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar a aquellos que amamos antes de que sea demasiado tarde. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza está en los recuerdos que construimos y los lazos que fortalecemos. Si te has sentido tocado por esta narrativa y deseas conocer más historias emocionantes que traen lecciones valiosas para la vida, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros en una jornada de descubrimientos y reflexiones que pueden inspirar cambios en tu propia vida. Deja tu me gusta y comparte tus impresiones en los comentarios. Queremos escuchar tus historias y opiniones. Vamos juntos a construir una comunidad donde el amor y la reflexión sean los protagonistas.